Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que sintonicen este video. Hoy vamos a hablar de una serie de anime, ¿no? Que he visto últimamente. Y bueno, voy a compartir un poco mis impresiones, un poco lo que fue mi recorrido experiencial, ¿no? Con esa serie, un poco mis opiniones, un poco mis pensamientos, lo que me hizo pensar, lo que me hizo sentir. Y la serie en cuestión es Neon Genesis Evangelion, ¿no? Una serie que me habían recomendado ya bastante tiempo atrás. Me habían dicho que me podía gustar mucho. Yo la empecé a ver y a los 4 capítulos la abandoné. No tiene que ver con la serie en sí, sino porque no estaba con un humor como para ver una serie. Estaba como muy ansioso ya por tenerla vista, más que por verla. Lo que es algo absurdo, porque empezar a hacer algo pensando en que uno desea tenerlo ya hecho, más que pensando en disfrutar hacerlo, es ridículo, ¿no? Y es un error en el que suelo caer con bastante frecuencia, ¿no? Con lo que tiene que ver con series, a veces con películas, en ocasiones con libros. Entonces, cuando pasa eso, uno tiene que poder decir, no es el momento de hacer esto, porque no tiene sentido hacerlo con la ansiedad de ya tenerlo hecho, ¿no? Entonces, nada, volví a darle una oportunidad, o sea, mejor dicho, volví a darme una oportunidad a mí mismo y pude verla mejor, pude verla más calmado, con paciencia, disfrutando el proceso, ¿no? Que es lo importante. Y me he anotado una serie de cositas que me gustaría decir sobre mi recorrido intelecto-pasional a lo largo de la serie Evangelion, ¿no? Porque hay bastante que decir. Para empezar, voy a afirmar que tiene de las mejores intros, que yo haya visto en anime alguno, y tal vez en caricatura alguna. ¡Qué intro! ¡Qué intro! Es escucharla y sentir ganas de bailar, pero literalmente, cada vez que me sentaba y decía, bueno, una nueva tanda de capítulos en el día para observar, mi momento favorito era la intro, poner la intro y era como, incluso ahí frente a mi computador, como un imbécil, pero como el rey de los imbéciles, pero como un imbécil feliz. Yo ponía la intro y empezaba a bailar así mientras la intro sonaba, ¿no? Porque total, estoy en mi casa, nadie me ve, puedo hacer el monger sin ningún problema. Pero qué pedazo de intro, qué bonita intro. Todo esto como a nivel de la exterioridad de la caricatura. ¡Qué buena intro! Y no solo una muy buena intro, sino, creo, sin miedo a equivocarme, que es a nivel estético, a nivel puramente visual, la mejor animación, la más hermosa, estéticamente hablando, la más hermosa animación que yo haya visto en algún anime. Nunca recuerdo haber visto una animación que en lo estético, en lo visual, me generara tal impacto. Había cuadros, planos, en los que yo decía, qué belleza, qué bello lo que estoy viendo, me gusta, o me impacta, o verdaderamente me transmite me transmite y me hace aflorar emociones que otras producciones de anime, con el simple espectáculo de su apariencia estética, no habían logrado transmitirme. En ese sentido es una maravilla. Creo que es de las mejores que he visto. Es más, si me preguntaran ¿cuál es el anime con mejor animación que has visto?, yo diría Evangelion, así, a lo loco, en toda la cara, ¿no? Siguiente punto del que me gustaría hablar, y es que cuando yo empecé a ver la serie, e incluso antes de empezar a ver la serie, yo me había previamente a eso vinculado con el concepto de Evangelion desde el punto de vista de la inteligibilidad de la serie.
de si se entiende o no se entiende, porque estaba lleno de comentarios y memes en internet referenciando a que la serie no se entiende, a que no se puede entender el final de la serie o la serie en su integridad. Y yo decía, ¿qué tipo de serie será aquella ante la que me enfrentaré? ¿Me ocurrirá lo mismo que vaticinan estos memes de internet? ¿Me pasará que no seré capaz de entender el final? ¿Cuán complejo, conceptualmente hablando, podría llegar a ser ese final? ¿Cuán enrevesadamente simbólico? Y yo estaba esperando todo el final a ver si lo entendía o no lo entendía y a ver qué pasaba. Y tengo que decir que en efecto creo haber entendido por qué se dice que no se entiende o que es difícil de entender. Porque en efecto, a mí me pasó que en inmensa medida no la entendí. O en inmensa medida las cosas que entendí eran difíciles de entender. Y creo haber deducido por qué. Creo haber deducido qué pasa con la serie para que a la mayoría de nosotros nos parezca difícil de entender. Creo haber entendido por qué, ¿no? Antes de continuar voy a decir alerta de spoilers, por las dudas, ¿no? Porque no es que tenga pensado tirar en concreto spoilers, pero es muy posible que los tire sin pretenderlo. Entonces, avisados están de que no voy a tener un cuidado excesivo con el tema de los spoilers, no porque no quiera, sino porque no me sale. Entonces, cuidado con los spoilers, ¿no? Para poder desenredar este meollo, hay que decir que cuando hablamos de entender algo, hay dos formas, dos maneras, dos perspectivas según las cuales algo se puede entender o se puede no entender. La primera de esas maneras es conceptualmente hablando y la segunda manera es empíricamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que algo se entiende o no se entiende conceptualmente hablando y que algo se entiende o no se entiende empíricamente hablando? Vamos a dar ejemplos para que se pueda comprender. Cuando hablamos de que algo se entiende conceptualmente, quiere decir que se entiende racionalmente lo que significa eso que pasó, eso que se dijo, eso que se comentó. Por ejemplo, yo una vez recuerdo que ante una amiga mía, yo dije una frase metafísica, un precepto metafísico, lo dije ante ella, ¿no? Yo dije, no puede existir más perfección en el efecto que en la causa. Es imposible, le dije yo, ¿no? Y ella me dijo, ¿por qué? No estoy de acuerdo, me dijo ella, no estoy de acuerdo. Y yo dije, ¿cómo podés no estar de acuerdo? Si es imposible que haya más perfección en el efecto que en la causa. ¿Qué es lo que admite un desacuerdo? Y claro, en realidad, ella me empezó a explicar por qué no estaba de acuerdo. Y cuando me lo explicó, nos dimos cuenta, primero me di cuenta yo y después empezamos a desambiguar, que cuando yo dije eso, ella no respondió a una tontería, ella respondió a algo totalmente coherente para no estar de acuerdo. ¿Y por qué era coherente lo que ella objetaba? Era coherente porque ella, por la palabra perfección, había entendido algo distinto a lo que yo quería dar a entender. Ella, por la palabra perfección, había entendido algo distinto a lo que yo quería dar a entender. Entonces, era coherente su objeción, era racional, era una objeción propia de alguien muy inteligente. Pero fue necesario que yo, después de haber entendido lo que ella me explicó sobre su interpretación cuando yo hablé, fue forzoso que yo diga, entiendo tu objeción, pero yo no quise decir eso cuando hablaba de la palabra perfección. ¿Y qué quisiste decir? Bueno, quise decir esta otra cosa y... bueno, entonces sí, si por perfección entendemos lo que vos querés decir, entonces sí, es coherente lo que vos estás diciendo. Y nos pudimos entender. ¿Pero por qué nos pudimos entender cuando antes no habíamos podido entendernos?
no nos pudimos entender al principio por un desfasaje conceptual, porque por medio de la misma palabra, sin saberlo al principio, estábamos entendiendo cosas distintas, lo que se llama un malentendido conceptual. Una misma palabra la usábamos entendiendo distintos conceptos y no lo sabíamos, ¿no? La pregunta es, Evangelion, su dificultad de comprensión de Evangelion, ¿radica mayormente en lo conceptual? Mi conclusión es que no radica su dificultad de comprensión en lo conceptual, radica en lo empírico, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es la dificultad de comprensión de lo empírico? La dificultad de comprensión de lo empírico tiene que ver con lo que se manifiesta de forma concreta. Por ejemplo, si yo llego a una sala de cine, en la que la película está comenzada por la mitad. Yo me siento a ver la película y la veo desde la mitad hasta el final. Es posible, de hecho es lo más probable, es casi inevitable, que yo no haya entendido nada. Y no tendrá que ver con que yo no haya podido captar lo que los personajes dicen o lo que está pasando. No voy a poder entender por qué las cosas están ocurriendo así, porque no vi su principio empírico, no vi las cosas concretas que le dan ocasión a las posteriores de existir, solo vi las posteriores. Puedo ver y entender conceptualmente que uno le dice te voy a matar fulanito y se empiezan a pelear. Lo puedo entender conceptualmente, sé lo que está pasando, lo veo, se están peleando y uno le dijo al otro te voy a matar fulanito. Claro que lo entendí conceptualmente. Lo que no entiendo es por qué. No entiendo de dónde sale, por qué se pelean, qué los llevó a estar ahí. No lo entiendo. Y eso es lo que pasa con Evangelion. Y uno dice, ¿por qué Evangelion es así? ¿Por qué Evangelion parte de acontecimientos que no adquieren una explicación? Bueno, estuve buscando información en internet. Y parecería que hay una serie de factores que hacen que la serie sea empíricamente difícil de entender. Vamos a hacer primero un paralelismo entre Evangelion y Death Note, ¿no? Otro de los animes que hemos visto acá en este canal. Antes de seguir me voy a poner gotitas en la nariz, perdón, porque se me congestionó. Vamos a hacer la diferenciación entre esos dos animes, ¿no? Vamos a decir que Death Note primero nos presenta una premisa, nos presenta un hecho y empieza a desarrollar sus consecuencias hacia el futuro. ¿Cuál es ese hecho que nos presenta? Light Yagami encuentra la Death Note. Ese es el principio empírico de todo lo que va a pasar. Entonces, Light Yagami encuentra la Death Note y las cosas empiezan a ocurrir. Si podemos ver la serie y acompañar capítulo por capítulo lo que ocurre, ya entendimos todo, porque todo empíricamente se desplegó ante nosotros, ante nuestra mirada. Hay un montón de series, películas, libros, producciones que se desarrollan de esa manera. Nos presentan los acontecimientos, los primeros acontecimientos, y los despliegan ante nosotros como espectadores o como lectores, los despliegan una vez que los han presentado. Con Evangelion y con otro tipo de producciones no ocurre así, sino que nos presentan acontecimientos que se fundamentan visiblemente en cosas previas, pero que no están explicadas, que se van revelando poco a poco. Es lo que ocurre cuando vemos una película post-apocalíptica y vemos que el personaje está caminando en las ruinas de la ciudad y claro, nos está presentando algo, pero ese algo necesita una explicación. ¿Qué fue lo que pasó para que toda esa ciudad quedara en ruinas, o para que hubiera zombies, o para que la luna estuviera partida en dos, o para que el personaje principal tuviera un tentáculo en vez de brazo? Y claro, apelamos a que lo que va ocurriendo en la serie o en la película
o en el libro nos vaya mostrando por qué esas cosas son así. ¿Qué fue lo que ocurrió antes para que esas cosas sean así? Esa es la propuesta de Evangelion. Nos presenta un mundo, nos desarrolla ese mundo ante nosotros, pero ese mundo, para ser entendido, requiere de cosas, requiere de la revelación de cosas que pasaron antes. Y efectivamente hay una serie de cosas cuya razón de ser se nos va revelando, pero hay muchísimas, importantísimas cosas que no se revelan en ningún momento de la serie. En ningún momento de la serie se revelan. Y son cosas principales, ¿no? Por mencionar algunas. ¿Qué son los ángeles? Un elemento principal de toda la serie. ¿Qué son? Yo, si empiezo a ver la serie del capítulo 1 al capítulo 26, no me entero de qué son los ángeles. Estaban ahí, ¿no? Criaturas gigantes, monstruos gigantes que venían a la ciudad, y siempre a la misma ciudad, a la ciudad de Tokio 3, e iban y la atacaban y querían, no sé, destruirla. ¿Qué querían? ¿Buscar algo que estaba ahí? ¿Qué es lo que buscaban los ángeles? ¿Qué son los ángeles? No se explica, no lo sé, no me entero. ¿Quién sabe? No tengo idea. ¿Qué es Adán? ¿Qué es Lilith? ¿Qué es la lanza de, no sé cómo se llamaba, la lanza de espinos, no sé? ¿Qué es? No me entero. Y entonces, claro, como no me entero, no se explica, no tengo idea de lo que pasa. Y así con un montón de cosas, ¿no? Entonces uno dice, o más todavía, ¿qué es el primer impacto? ¿Qué es el segundo impacto? ¿Qué es el esperado tercer impacto? No me entero. Más todavía, estuve investigando en internet y resulta que después del capítulo 24, la serie tiene 26 capítulos, después del capítulo 24 les quitaron el presupuesto. Les quitaron el presupuesto. Es como que a un automóvil le quiten el combustible. Vos le quitas el combustible y por mucho que gires la llave en la ranura y por mucho que oprimas el acelerador, el automóvil no se va a mover, no puede seguir más. Entonces, con el poco presupuesto que les quedaban, hicieron 2 capítulos, el 25 y el 26, con una animación mucho más sencilla que le dio un cierre abrupto, totalmente abrupto a la serie, antes de que nos puedan explicar todas esas cosas que empíricamente necesitaban una justificación. Entonces cabe que nos preguntemos, ¿la serie no se entiende porque no quiso explicar nada, o porque no logró explicar apropiadamente nada, o porque no tuvo presupuesto para seguir? Yo supongo, imagino, que como no tuvo presupuesto para seguir, tuvo que renunciar a terminar de explicarnos todas esas cosas. Si no, no me lo explico, porque ya te digo yo que la única manera de que se entienda lo empírico es explicando empíricamente. No podés pretender que algo empírico se explique si no lo mostrás empíricamente. Sería como que yo pretenda que alguien deduzca de qué color son las paredes de mi casa sin haber tenido ninguna visión de esas paredes. No puedes saberlo, no es algo que se deduzca el color de las paredes de mi casa, tenés que verlas. Si no las ves, no podés deducir, no es un razonamiento. Entonces, claro, se interrumpió súbitamente la serie. Entonces yo supongo que es por eso. Luego, más todavía, me metí a YouTube y literalmente puse en el buscador de YouTube Evangelion, no entendí nada. Así puse, Evangelion, no entendí nada. Puse así y había búsquedas predeterminadas de eso en YouTube. Y aparecí en un video que decía algo así como Evangelion, explicado en un solo video. Bueno, y empezó a explicarlo todo del mundo de la serie. Todo, a detalle, se explicó en ese video. ¿Qué son los ángeles? ¿Por qué están en el planeta Tierra? ¿Por qué atacan Tokio 3? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?
todo a detalle. Y yo decía, hijo mío, ¿qué serie estabas viendo? ¿Qué serie estabas viendo? No vi nada de esto explicado en la serie. No lo vi nada. Pero resulta que Evangelion no es solamente una serie de anime. No es solamente una serie de televisión. Había un manga, que sería como una historieta, un cómic. Había, creo que 2 películas. Y creo que incluso más. Y había como extensiones de la serie o de la película. Porque claro, parece que toda la producción de la historia de Evangelion fue tan accidentada, que todos los productos, todas las emisiones gráficas, audiovisuales, etcétera, etcétera, se lanzaron de manera fragmentaria. Entonces es como un gran rompecabezas que uno tiene que llenar leyendo el manga, viendo la serie, viendo las películas, y claro, es muy complicado. ¿Quién puede saber todo eso? Yo, si no empezaba a investigar por qué no entendí la serie, no me hubiera ni enterado de todo eso. Entonces hay que decir que, seguramente por razones involuntarias, la serie no es amigable con el espectador. No es amigable, ¿no? Algo amigable con el espectador es algo que da lugar a ser fácilmente entendido. Da lugar. Permite con facilidad ser entendido. Yo pasivamente puedo entender una serie porque me muestra lo que debo entender. Y me lo muestra ordenada y metódicamente. Tal vez de golpe, tal vez poco a poco, según un esquema prefijado, pero me lo muestra, me lo entrega. No hace que yo activamente tenga que moverme para buscarlo. Se puede hacer, por supuesto que sí, pero estás apelando a que alguien quede lo suficientemente interesado como para ir a buscarlo, y no tenés la seguridad de que vayas siempre a dejar al espectador tan interesado como para activamente moverse a buscarlo. De hecho, por tomar mi ejemplo, yo quedé interesado, pero no tanto como tal vez se pudiera haber apelado. Yo simplemente me miré un video en YouTube y nos vemos. Vi una de las películas y ya está. No me voy a ver las otras películas, no voy a comprarme el manga porque no es algo que me entusiasme hacer. Habrá gente a la que sí. Pero lo que digo es, no creo que la serie de buenas a primeras haya pretendido que los espectadores nos moviéramos activamente para llenar los huecos. Les quitaron el presupuesto. Entonces creo que fue muy accidentado. Fue todo muy accidentado y inevitablemente todo terminó siendo así como se ha descrito. Fragmentario, quebradizo, ¿no? Así que bueno, nada, me puse a ver estos videos explicando el mundo de Evangelion y me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante la propuesta, muy bonita, sí. Me ha gustado el recorrido de la serie, más allá de todo eso que no he podido entender. Me ha gustado mucho la serie, me he encariñado mucho con los personajes, me ha gustado mucho la animación. Básicamente es una serie sobre kaijus, ¿no? Monstruos gigantes, como se les dice en japonés, los kaijus, monstruos gigantes, y mechas, ¿no? Robots gigantes que se enfrentan o bien a los kaijus o bien entre robots gigantes, ¿no? En este caso, los mechas, los robots gigantes, se enfrentan a los kaijus, a los monstruos, ¿no? Una cosa como los Power Rangers, ¿no? Que tienen al Megazord que se enfrenta a los monstruos, ¿no? Entonces, es una serie, como para hablar a grosso modo, de kaijus y de mechas. Y hay tres personajes que son muy paradigmáticos de todo el conflicto de la serie, que son los tres principales, ¿no? ¿Qué nos muestra la serie? Nos muestra un futuro, año 2015, tengamos en cuenta que esta serie se transmitía en el año 95. Tenemos un mundo post-apocalíptico que se desenvuelve en el año 2015 y que nos plantea que la humanidad es escasa
que los recursos tecnológicos de la humanidad son escasos, salvo por ciertas bases militares, porque ha habido una catástrofe a la que se refieren como el segundo impacto, ¿no? El segundo impacto, ¿qué fue? ¿Una explosión? ¿Fue la caída de un meteorito? ¿Qué fue el segundo impacto? No se explica tanto en la serie, pero se nos deja ver que ese segundo impacto derritió el hielo de la Antártida y que extinguió gran parte de la vida en la Tierra, ¿no? Y esto ocurrió en el año 2000, según la cronología de la serie, y en el año 2015 lo que se tiene son focos ciudadanos de supervivencia, grandes focos ciudadanos de supervivencia, grandes ciudades que están fuertemente militarizadas y que tienen que combatir la amenaza de un tipo de monstruos gigantes a los que llaman los ángeles. ¿Son ángeles en el sentido iconográfico cristiano? ¿Son humanos con alas blancas, muy hermosos? No. Son monstruos de morfología diversa, irregular, un poco bizarra, que vienen siempre a la misma ciudad, que es Tokio 3. Se ve que hubo varias versiones de Tokio y las primeras dos fueron destruidas. Vienen siempre a Tokio y tratan de destruirla, como si buscaran algo particularmente en Tokio, como para ir siempre a Tokio a destruirla, ¿no? Son los ángeles, monstruos gigantes. Monstruos gigantes que es imposible matar con armas convencionales. Les disparan y no les pasa nada, les tiran misiles y no les pasa nada, les acercan con helicópteros para dispararles y derriban a los helicópteros. Entonces, para poder combatir a estas amenazas, han creado las unidades Evangelion, ¿no? Se llaman así, las unidades Evangelion. ¿Y qué son? Robots gigantes. Robots gigantes que, a pesar de ser eso, robots gigantes, parecería que de algún modo tienen o muestran indicios de tener anatomías biológicas debajo de las armaduras metálicas. ¿Qué son esas anatomías biológicas? ¿Qué son seres vivos? ¿Son robots? ¿Qué hay ahí? Es algo que se va mostrando por indicios, poco a poco, que tampoco se termina de explicar del todo, aunque un poco sí, pero no del todo, ¿no? Y estos Evangelions, siendo como máquinas inertes, necesitan ser pilotados, ¿no? Pero por motivos que tampoco se explican, no logran explicarse, solamente pueden ser pilotados por adolescentes, por niños y niñas de 14 años. Parecería una locura, pero si te muestran una explicación coherente por la cual deban necesariamente ser pilotados por adolescentes, más bien que por adultos, bueno, no pasa nada, me lo estás explicando, pero es una de las cosas que queda trunca de explicación, ¿no? Y concretamente hay 3 Evangelions en existencia a lo largo de la serie, ¿no? Luego hay algunos más, pero al margen. Los 3 principales son la unidad 0, la unidad 01 y la unidad 02. 3 Evangelions, 3 robots gigantes pilotados cada uno por un adolescente de 14 años que tratan de defender a Tokio 3 de la amenaza de los ángeles conforme van apareciendo, ¿no? Que curiosamente siempre aparecen de a uno, no vienen todos juntos. ¿Y cuántos hay? Parecería que todo el mundo tiene en claro que son 16 en total. ¿Y cómo lo saben? ¿Por qué 16 y no más? ¿Y por qué todos van a Tokio 3? Cosas que no se han podido explicar de manera satisfactoria, pero bueno, son lo que nos va mostrando la serie. Y digamos que los 3 personajes principales de esta serie son los 3 jovencitos pilotos, un muchacho y 2 muchachas, de estas unidades Evangelion, que son Shinji Ikari, por un lado, Rei Ayanami, por el otro, y una tercera niña, cuyo nombre se escribía Asuka,
pero que en el doblaje latino le decían Asuka. Ok, no me acuerdo del apellido, la verdad, no me lo acuerdo. Pero son los 3 pilotos de las unidades Evangelion, de los EVAs, ¿no? Como les decían. Y creo que estos 3 personajes, de algún modo, en su propia historia particular, sintetizan el tema principal de la serie. Parece que la serie en todo momento trabaja con un tópico principal que se ve fuertemente encarnado en estos 3 personajes principales. Se lo ve encarnado en más personajes, pero principal y evidentísimamente en estos 3, que es el problema del amor propio y el problema de la identidad. O sea, ¿de quién soy yo? La identidad. ¿Y por qué no me puedo amar? El amor propio. Porque los 3 personajes pilotos de los Evangelion sufren de un gran problema de amor propio. Y es que ninguno de ellos, aunque desesperadamente quisiera amarse, no logra amarse de verdad. Y esto les marca la vida, no los deja vivir en paz. Y en todo momento los espolea, en todo momento los mueve a actuar. Esta búsqueda de su identidad y este problema del amor propio. Y te digo más todavía, y esto puede calificar como un spoiler, el problema de la identidad y del amor propio es tan visiblemente el núcleo de la serie que en la película llamada El final de Evangelion, que sería como tratar de hacer el final que la serie no pudo tener, se muestra de manera empírica y no ya pasional ese problema. En los 3 personajes principales, el problema aparece como un conflicto espiritual, el problema de la identidad, de ser uno, de amarse a uno. En la película, que trata de darle un final a la serie, un final empírico que no tuvo, ese problema pasa a ser carnal, corporal, es el problema de el llamado proyecto de instrumentalización humana, de que todas las criaturas vivientes se conviertan en una, ya de manera empírica, no tanto pasional, ¿no? Shinji Ikari se odia a sí mismo, no se ama a sí mismo, no se puede considerar a sí mismo digno de tener valor, digno de ser amado. ¿Por qué? Porque su madre murió cuando él era muy niño y su padre lo abandonó. Y este conflicto del doble, si se quiere, la doble pérdida de los padres, de la madre porque murió, que es una suerte de parcial abandono, y del padre porque literalmente lo dejó a un maestro para él ir a trabajar a estas bases militares, lo abandonó. Hicieron que Shinji no fuera capaz de sentir que hay algo valioso en él, digno de ser amado. Shinji da muestras claras de que en toda la serie no logra sentir que él sea una criatura digna de ser amada, digna de tener valor. Pero resulta que cuando lo reclutan para pilotar los Evangelion, tiene tal facilidad para hacerlo, tiene tal talento para pilotar las unidades Evangelion y para combatir a los monstruosos ángeles, que cuando lo hace, cuando pilota el Evangelion, toda la gente comienza a tratarlo como si él fuera muy valioso y fuera muy especial. Entonces Shinji, que tiene tal carencia emocional, que no puede valorarse a sí mismo de ninguna manera, se ve como adictivamente movido a pilotar el Evangelion, porque siente que si no es por pilotar el Evangelion, nadie es capaz de quererlo. Y hay que ver hasta qué punto solicitan a Shinji. Lo quieren, te diría que de manera ambigua. Por un lado, todas las personas que se preocupan por él, todas las personas que se preocupan por protegerlo, parecería que lo hacen con una finalidad instrumental. Necesitamos cuidar a esta criatura porque es el piloto más capacitado de los Evangelion. Lo necesitamos no por sí mismo, sino porque sabe pilotar el Evangelion. Aunque ciertos otros personajes
parece que poco a poco van dando sutiles indicios de querer protegerlo porque empiezan a amarlo. Pero esto queda muy ambiguo, es la gran ambigüedad en la que se encuentra Shinji. Más todavía, Shinji no disfruta pilotar el Evangelion. Es un horror pilotar el Evangelion, porque tiene que estar muchas horas del día entrenando para pilotar el Evangelion, entrenamientos muy difíciles, muy sacrificados, porque cuando uno pilota un Evangelion, no lo pilota como el conductor de automóvil al automóvil, en el sentido de que hay una insensibilidad del conductor respecto a lo que le pasa al automóvil. Yo, si mi automóvil tiene un problema, me entero por los efectos, me entero porque el automóvil empieza a largar humo, o porque empieza a vibrar, o porque deja de moverse. Con los Evangelion es directa la percepción de lo que le pasa. Hay una sensibilidad comunicada, hay, si se quiere, una conexión neurológica entre el piloto y la máquina, de modo tal que si le rompen una mano al Evangelion en combate, el piloto siente como si la mano carnal que posee se le estuviera rompiendo. Aunque no le esté pasando nada a su mano, siente el dolor. Entonces fíjense hasta qué punto es tortuoso pilotar un EVA. Él no quiere pilotar los EVA, pero al mismo tiempo no puede dejar de hacerlo, porque es el único momento de su vida en el que se siente importante. Y hasta tal punto se da esta dicotomía en Shinji que varias veces, muchas veces, incluso uno siente en un momento que demasiadas veces, parece que Shinji se va, abandona la base militar con los Evangelion para irse, pero luego vuelve, y después no lo soporta más y se va, y luego vuelve, y todo el tiempo está yendo y viniendo. Por momentos parecería que este constante regresar a asumir el pilotaje de los EVAs tiene que ver con proteger a los otros, como que de algún modo dice, bueno, tengo que volver a pilotar los EVAs porque la gente me necesita. Pero por otras ocasiones parece que es, tengo que volver a pilotar el EVA porque yo necesito a la gente, y la gente no me quiere si no estoy pilotando el EVA, ¿no? Entonces en Shinji se puede ver clarísimo el problema del amor propio, de la búsqueda de la identidad. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué, o mejor dicho, cuál es mi valor? ¿Tengo un valor intrínseco o no lo tengo? ¿O todo mi valor radica en ser piloto del EVA? ¿Qué ocurrirá cuando ya no haya falta pilotar un EVA? ¿Qué va a pasar conmigo, no? El otro personaje principal, el personaje de Asuka o Asuka, que también es piloto de EVAs, tiene el mismo conflicto de identidad y de falta de amor propio, pero a diferencia de Shinji, lo expresa de otra manera. Shinji es retraído, es tímido, es siempre cabizbajo, siempre siente que tiene que disculparse con todo el mundo. Shinji, de algún modo, al carecer de amor propio y sentir que carece del amor de los otros, se fija a sí mismo en una actitud pasional de inferioridad. Shinji se comporta como si mostrara que vale menos que los otros. Se muestra así, cabizbajo, tímido, pidiendo perdón, temblando, balbuceando. Asuka o Asuka siente lo mismo que Shinji, pero lo manifiesta de manera diferente. Asuka o Asuka perdió a la madre porque su madre enloqueció de joven y la abandonó. Su padre la abandonó también, pero Asuka, al contrario de Shinji, concluyó para sí misma, siendo una niña, yo en adelante no voy a volver a llorar y voy a demostrar que soy valiosa porque voy a ser la mejor en todo lo que haga, incluido pilotar los Evangelion. Asuka está toda la serie preocupadísima, de manera obsesiva, está preocupada en mostrar que es la mejor piloto y que emocionalmente no necesita de nadie para amarse a sí misma. Lo que, claro,
es una paradoja, porque si todo el tiempo estás necesitando mostrarle a otros que te amás a vos misma y que sos la mejor, estás dependiendo de los otros, porque tiene una gran dependencia de los otros. Si ella no logra mostrarle a los otros que es la mejor de todas, entonces no es capaz de amarse, porque no encuentra un valor intrínseco en sí misma. Al contrario, al igual que Shinji, encuentra un valor extrínseco pilotando los EVAs, porque Shinji se da cuenta de que lo alaban cuando pilota el EVA. Asuka, por su parte, se quiere dar a alabar pilotando el EVA, mostrando que es la mejor, mostrando que ella puede salvar a todos si se lo propone, mostrando que los otros no tienen valor si no es por ella. Es el mismo proceso que Shinji, la falta de identidad y la falta de amor propio, pero manifestada de manera activa, prepotente, no pasiva, mostrada en un complejo casi de, no sé si de inferioridad o de superioridad, de querer demostrar que es la mejor, ¿no? La mejor. Y por otro lado, no, de hecho incluso en todo momento se nos muestra a Asuka sufriendo, sufre por esta necesidad constante de ser la mejor, sufre porque no logra ser la mejor. Fíjense hasta qué punto tiene la dependencia emocional de ser la más exitosa, que cuando no lo consigue, sufre porque Shinji es mejor piloto que ella. Shinji no goza de ser mejor piloto, al contrario, es la prisión de Shinji ser piloto del EVA. Pero Asuka se mortifica de odio contra Shinji cada vez que la gente reconoce de manera implícita que Shinji es mejor que Asuka. Cada vez que Asuka fracasa una misión, se mortifica, se odia, empieza a alimentar un odio para con todo el mundo y sobre todo un odio para con ella misma. Está todo el tiempo siendo corroída por el odio, Asuka. En ningún momento logra ser feliz, en ningún momento, porque en todo momento está atrapada de esta dinámica, ¿no? Es algo muy interesante. Y por otro lado, Rei Ayanami, la otra piloto, que está como en un limbo de desapasionamiento. No muestra signos de pasión alguna. Es casi como un autómata al servicio de sus obligaciones. No sonríe, no llora, no se asusta, no se enoja. Todo el tiempo está impasible, como carente de toda emoción, porque, en palabra de los otros personajes, parece que no le encuentra sentido a la vida. Le da igual la vida. Como si de algún modo sintiera que vivir no tiene propósito, no tiene razón de ser, no hay alegría alguna en vivir para Rei. Y entonces asume que hace lo que tiene que hacer, lo que se espera que haga, pero sin encontrar motivo por el cual valga hacerlo, más bien que no hacerlo. Casi como si dijera, voy a pilotar el EVA hasta que muera. Y cuando muera, da igual, simplemente moriré, no le importa, ¿no? Como que no le encuentra sabor a la vida, diciéndolo mal y pronto, ¿no? Entonces, tampoco hay un amor propio en Rei. Casi como si a la pregunta de la identidad, Rei respondiera, no importa quién soy, porque soy nadie, valgo nada, lo tengo en claro. No hay amor propio para Rei, pero Rei parece que ha renunciado al amor propio, ha renunciado a la identidad, porque parecería que para ella nada tiene sustancialidad y todo da lo mismo, ¿no? Entonces, Shinji busca el amor propio que reconoce que no tiene. Asuka está desesperada por afirmar un amor propio que en realidad no tiene, y Rei resignó la búsqueda de un amor propio y de una identidad. Los tres personajes están profundamente heridos, nos lo muestran profundamente heridos y como en una odisea por intentar sanar. Es una odisea por intentar sanar. Y la película en el que tratan de darle un final a la serie es desgarradora, porque, y todo esto es spoiler, a discreción, porque Asuka nunca logra sanar.
Asuka es consumida, es destruida por su falta de amor propio. Literalmente y al punto corporal termina destruida. Asuka parece que termina loca. Parece que termina enloquecida, enajenada. Es muy conmovedora esa escena en la que empieza a luchar contra los otros monstruos gigantes, completamente fuera de sí, completamente desenfrenada, llena de odio, llena de ira. Y cuando parece que derrotó a todos los enemigos, estos se regeneran y la destruyen, la matan, la deshacen, la despedazan. Y es como si de algún modo su ira, su odio la hubiera despedazado. Es un final trágico. Es un final en el que nosotros podemos tener esperanza, viendo el ejemplo negativo de Asuka, el ejemplo de su autodestrucción por el odio. Nosotros somos los que reciben esperanza a través del ejemplo de Asuka. Pero Asuka en sí misma tiene un final trágico. Asuka no puede superar su conflicto, es destruida por su conflicto. Lo mismo, de algún modo, parecería que ocurre con Rey, ¿no? Porque Rey, de algún modo, si yo no entendí mal, porque es muy extraña la serie, Rey termina concluyendo efectivamente que no es nadie. Seguimos con los spoilers. Ella es un clon. Ella es un cuerpo biológico que recibe el espíritu de Lilith y luego se fusiona con Lilith y ya no es Rey, ya no existe Rey. Es ese ser superior a lo humano, ese como semidios, ¿no? Y termina absorbiendo a todas las criaturas del planeta Tierra dentro de sí. El único personaje que simbólicamente parecería que supera su situación es Shinji, ¿no? Esto se puede ver por los dos finales abruptos simbólicos del episodio 25 y el episodio 26. Cuando Shinji entiende que, y me parece una de las cosas más hermosas y más sabias de toda la serie, es que yo, cuando me pregunto quién soy, no debo preguntar quién soy yo separado de todos los demás. Porque separado de todos los demás, no soy nadie. No puedo ser alguien si no es por mi vínculo con los demás. Necesito vincularme con los demás, aceptar la existencia de los demás y aceptar coexistir con los demás para poder ser alguien. Docilazo no sería Docilazo si no fuera el hijo de fulana. Y para ser el hijo de fulana, tengo que aceptar a fulana y aceptar vincularme con fulana y aceptar que soy eso. Soy el ser hijo de. Soy con fulana. Mi identidad particular, exclusivamente mía, se da en mi vínculo con el otro. Soy el hermano de Menganitas y Sultanito. Soy el primo de. Soy el amigo de tal. Soy el maestro y el profesor de tal. Necesito vincularme con los otros porque mi identidad adquiere su individualidad en la conexión con los otros. Shinji lo entiende y cuando lo entiende, acepta la vida que tiene. La acepta y pasa a encontrar su valor intrínseco. Mi valor intrínseco, que es inalienable, es que puedo aceptar a los otros. Y cuando acepto a los otros, inevitablemente me acepto a mí. Porque puedo amar a los otros. Y cuando puedo amar a los otros, y solo cuando puedo amar a los otros, me amo a mí, ¿no? Shinji es el único personaje que parece que supera su condición, ¿no? Y parece que es el único que logra salir triunfal de su drama pasional. Una de las últimas cosas que cabe que diga es que la serie, y principalmente los últimos capítulos, los últimos 5 capítulos, y sobre todo la película llamada El Final de Evangelion, que trataba de ser ese final que la serie no pudo tener, para mí fue muy difícil de ver. Fue muy difícil de ver. Me dio síntomas de ansiedad. Me dio mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque maneja mucho terror cósmico. Mucho terror cósmico. Que a mí me da mucha ansiedad. Y porque
claro, mostrando cosas tan inmensas, cosas tan gigantes, y porque toca uno de los temas más aterradores, que es la pérdida de la identidad. Todo esto es spoiler, ¿eh? Cuando Rey se fusiona con Lilith y se convierte en ese dios gigante que quiere absorber a todas las personas y convertirlas en uno, es lo mismo que aniquilar la individualidad. Es como si te fusionaras con todos los otros y pasás literalmente a ser nadie en particular. Y todos pasan a ser nadie en particular. Es la muerte, es el aniquilamiento en sentido absoluto. Un aniquilamiento que nadie podía resistir. Me dio mucha ansiedad, me dio mucho terror. Empecé a temblar, no podía verla. De hecho, los últimos minutos de la película no los vi. Me los busqué por YouTube porque no podía soportar verlo. Me daba mucho terror, mucho espanto. Fue muy difícil de ver. De hecho, fíjense que Shinji, en su experiencia pasional personal, contradice y refuta esta, si se quiere, celebración de Lilith absorbiendo a todos. Cuando Lilith absorbe a todos, Shinji, con su propio ejemplo, muestra que no es lo mejor absorber a todos en una única criatura. Porque una única criatura, aunque sea inmensamente superior en lo corporal a todos los humanos particulares, siempre va a ser inferior a cada uno, porque la perfección del ser individual está en el vínculo con los otros. Shinji, con su experiencia particular, descubre un modo superior de ser uno, que es la convivencia amorosa. La convivencia amorosa con los otros, que no contradice las identidades individuales, sino que las favorece, y es el modo más perfecto de ser uno. Yo con mi familia soy uno. ¿Cuál es ese uno? La familia. ¿Y cuál es el nexo de ese ser uno? El amor. Yo con mis amigos soy uno. ¿Cuál es ese nexo de ser uno? La amistad. ¿Y cuál es el motor que la une? El amor recíproco. Y así con todo. Shinji supera conceptualmente a Lilith y luego la supera acontecimentalmente, porque Lilith, cuando absorbe a todas las criaturas humanas menos a Shinji, le pregunta: ¿te querés unir a mí o querés que todo vuelva a ser como antes? Es como si le estuviera preguntando: ¿qué es mejor? ¿Que todos sean Lilith o que cada uno sea sí mismo? Y Shinji, que fue el único que aprendió de sus errores, el único que superó su drama pasional, le dice: quiero que todos puedan libremente volver a ser sí mismos. Y la diosa Lilith parece que los libera a todos, incluso a Asuka, que como que la resucita, ¿no? Y me parece muy hermoso, me parece un triunfo racional, pasional y esperanzador de toda la serie. La serie, a pesar de ser tan oscura, a pesar de ser tan sangrienta por momentos, a pesar de ser tan difícil de ver, termina siendo un triunfo, termina siendo como una, si se quiere, una divina comedia. Es el triunfo del bien, el triunfo de la belleza, el triunfo del amor, no otra cosa, ¿no? Entonces me ha gustado, a pesar de que no fui capaz de ver los últimos minutos de la película, por el terror que me daba, ¿no? Ese temblor ante lo inmenso. Incluso hay una escena que sí la vi, cuando Lilith crece, es gigante, llega hasta el cielo y lo mira a Shinji y muestran en primer claro la cara de terror de Shinji y el grito posterior de desesperación ante la visión de Lilith. Yo estuve temblando en esa parte, era temblor, era, en términos de Kierkegaard, era terror y temblor, ¿no? No pude seguir viéndola. De hecho, tuve que llamar a mi pareja y decirle: estoy viendo esto y me hizo mal, me siento mal, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y bueno, nada, recomendada, recomendadísima, pero advertidos están de que la serie, todo lo que es Evangelion, está fragmentado, accidentado y requiere de un trabajo muy activo para llenar las piezas. Pero está recomendadísima, me ha gustado muchísimo, me encantó. Y ahora tengo ganas de seguir viendo animes. Creo que me estoy volviendo otaku. Me estoy convirtiendo lentamente en un otaku. Bueno, cerramos acá. Mi nombre es Dosilazo, dejo abajo los links
mis redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Wattpad, estoy subiendo a Wattpad el fanfic de Death Note. Estoy subiendo a Wattpad el fanfic de Death Note, por si quieren entrar a chusmear. Y bueno, nada, por ahora me despido. Por favor, déjenme en comentarios lo que les ha parecido la serie, lo que opinan de lo que se ha dicho aquí, cómo lo han sentido. Me encanta leer comentarios y le estoy respondiendo todos los que puedo. Así que bueno, nada, nos vemos. Que tengan un muy bonito día. Chao, chao, hasta luego, adiós.